¿Y si hubiera un lugar mágico en donde nada es imposible? Un lugar mágico donde todo lo que desees puedes hacerlo. ¿Alguna vez has soñado con un mundo perfecto, justo, sin debilidades? Pero, ¿cuál es ese lugar del que estamos hablando? ¿Acaso solo existen en nuestros sueños? No es un país, no es una ciudad. Ese lugar reside en nuestra mente. Un lugar sin espacio ficticio, justo y perfecto. Una realidad médica, las sociedades majestuosas y perfectas para el mismo tiempo, irrealizables. Una utopía. Por utopía, el diccionario de la lengua española entiende dos cosas. En primer lugar, como un plan, proyecto, doctrina o sistema que parece de muy difícil realización. Y en segundo lugar, lo entiende como una representación imaginativa de una sociedad futura con características favorecedoras del bien humano. Esto es, una sociedad tan perfecta e idealizada que es prácticamente imposible de alcanzar. La palabra utopía deriva del griego ou, que significa no, y toto, refiriéndose al lugar, por lo que las palabras juntas significarían no lugar, que finalmente en el castellano se desglosa como no hay tal lugar. Michel Foucault, filósofo, historiador y sociólogo francés, fue profesor en numerosas universidades tanto francesas como norteamericanas, para acabar ocupando una cátedra en el Collège de France. Ejerció de profesor en diversas universidades en Francia, Suecia, Varsovia y Túnez, mientras terminaba su doble tesis doctoral. En 1966 publica Le mot et les roses, una de sus más importantes aportaciones al estructuralismo junto a Jacques Lacan, Claude Lévi y Roland Barthes. Foucault procuró exhibir los pensamientos básicos que las personas razonan como verdades arraigadas sobre la naturaleza humana y la sociedad. Sus interrogaciones y aclaraciones revelaron las reglas móviles que gobiernan las aseveraciones que pueden ser tomadas como falsas o verdaderas en diferentes épocas, pero que sin duda alguna terminan por ordenar y controlar a la sociedad y a los individuos, creando todo un sistema de normalización, de convicciones y de realidades, nutridos en juegos de poder. Se debe explicitar que en la lógica que opera Foucault, las reflexiones, más que encontrar la verdad de las cosas, inquieren ser instrumentos para explicar. De esta suerte, para entender nuestra sociedad, para comprender cómo las concepciones de belleza física y de consumo surgen como problemáticas importantes e influyentes. Hay que hacer visible y analizar los discursos y las relaciones saber-poder que están inmersas en ellas. A pesar de que las utopías tienen un carácter novelado o ficticio, a lo largo de la historia del pensamiento se les han atribuido funciones que van más allá del simple entretenimiento, como por ejemplo la función orientadora. Las utopías consisten básicamente en la descripción de una sociedad imaginaria y perfecta, y aunque para muchos pensadores la realización completa de este sistema sea imposible, muchos de los procedimientos que se describen pueden aplicarse en posibles reformas y en orientar algunas tareas políticas. Aunque la utopía en su conjunto puede verse como un sueño inalcanzable, para algunos puede servir como un ejemplo de que en ciertas situaciones, poco a poco, podamos empujar a la sociedad a que logre acercarse a esa perfección. Su función valorativa. Aunque las utopías son obras de un autor determinado, a menudo se reflejan en ellas muchos sueños e inquietudes que tiene la sociedad en la que el autor vive. Por esta razón, permiten reconocer valores fundamentales de una comunidad en un momento concreto y también obstáculos que se encuentran a la hora de materializarse. Por ello, para muchos autores, las utopías nos sirven tanto para construir mundos ideales como para comprender mejor el mundo en el que vivimos. A lo largo de los años, dentro de la arquitectura, han existido numerosos proyectos urbanistas basados en estas ideas utópicas que se nos han ido presentando a lo largo de la historia, como por ejemplo Broadacre City. En 1932, Frank Lloyd Wright planificó Broadacre City, una ciudad que sería como un pueblo que no tendría más de 10,000 personas, en la que cada familia recibiría 2.5 hectáreas
y que el agua sería un recurso público, mientras que los alimentos, energía y otros bienes serían producidos localmente. La principal característica de diseño de esta ciudad sería que los espacios industriales serían reemplazados por espacios urbanos con áreas rurales. Germania. Transformar Berlín en una ciudad futurista fue un plan encargado por los nazis al arquitecto Albert Speer, quien se inspiró en los planes de Le Corbusier para diseñar una ciudad que destacara por sus rascacielos y grandes construcciones. Algunas de estas serían un estadio para 400.000 personas y una cancillería que fuera del doble del tamaño de la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Función crítica. Al comparar el estado ideal con el real, logramos entender mejor las limitaciones del estado real en el que vivimos y las cotas de justicia y bienestar social que aún nos faltan por alcanzar. Las utopías están construidas a partir de elementos del presente, ya sea para evitarlos en caso de temas negativos o para potenciarlos en casos positivos. Por eso supone una sutil pero eficaz crítica contra las injusticias y desigualdades por medio de la comparación. Incluso si consideramos que la sociedad utópica es un sueño inalcanzable, nos presenta el desafío de explicar el por qué no tenemos al menos algunas de sus virtudes. Finalmente, está la función esperanzadora, que para algunos filósofos el ser humano es esencialmente un ser utópico. Por un lado, la necesidad de imaginar mundos mejores es exclusiva de nuestra especie, y por otro, esta necesidad se presenta de forma inevitable. El hecho de ser libres, de poder soñar con lugares mejores que el que nos rodea y de poder actuar en la dirección de estos deseos está íntimamente conectado con nuestra naturaleza utópica. Esta es, además, la que justifica esta esperanza que siempre permanece en nosotros, que por muy injusto y desolador que sea el propio entorno, siempre resultaría posible imaginar y construir uno mejor. Heterotopía. Asimismo, para Foucault, los contraespacios serían aquellos espacios que construyen imaginariamente sobre espacios físicamente reales, de modo de que esta capacidad de construir sobre lo construido, de alterar la significación real de un espacio a partir de la imaginación, es lo que llama Foucault heterotopía. Foucault plantea 5 principios. El primer principio es: no existe sociedad que no haya construido heterotopías, al igual que no existen heterotopías que permanezcan constantes. Segundo principio: toda sociedad puede modificarlas cambiando su funcionamiento. Puede suprimir una heterotopía constituida previamente e incluso incorporar una nueva heterotopía de acuerdo a los valores propios de dicha cultura. El tercer principio nos dice que una heterotopía tiene como regla sobreponer un lugar real, varios espacios que normalmente sean incompatibles entre ellos. El cuarto principio nos dice que las heterotopías están ligadas a cortes singulares en el tiempo, es decir, son necesariamente sincrónicas. Y por último, el quinto principio nos dice que las heterotopías, como mencionamos siempre, suponen un sistema de apertura y otro de cierre, que simultáneamente fijan los límites y las separaciones, pero también las vuelven penetrables. La heterotopía se convirtió, por lo tanto, en una figura filosófica a través de la cual se pudo deducir la definición de territorio, el espacio y la arquitectura de las ciudades, desde los aspectos morfológicos y tipológicos, pero principalmente desde aquellos aspectos que definen sus cualidades como escenario de interacción social.